Muy buenos días, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ramos. Bueno, chicos, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, ¿sí? Con el gran curso de educación cívica. El tema que a tratar el día de hoy es la Constitución Política del Perú. Vamos a ver, a apreciar este bonito tema. Pues ya saben, chicos, quien les habla es el profesor Ramos Ramírez Higuera. Empezamos. Pues la Constitución Política del Perú. Primero, vamos a ver qué es Constitución. ¿De acuerdo? Pues la Constitución Política del Perú es la Carta Magna sobre la cual reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. La Constitución señala nuestros deberes y derechos como personas peruanas. Brinda las normas para el funcionamiento del Estado. Cuando no se cumple o no se respeta la Constitución, estamos caminando hacia la anarquía o la dictadura, que es lo contrario de la democracia. ¿Dictadura de qué? ¿No? Cuando una persona hace y deshace a su antojo lo que esta persona piensa o quiere. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, la Constitución es nuestra ley de leyes, ¿sí? Pues ahí va a estar los derechos, la justicia y las normas que van a regir con el Estado, ¿de acuerdo? Pues también están nuestros derechos y deberes. Espero me hayas comprendido. La Constitución Política del Perú de 1993, ¿no? Es la que hoy nos rige, la que hoy estamos respetando, ¿sí? En cuanto a ello. ¿Qué presidente lo creó? ¿No? ¿Qué presidente creó la Constitución Política del Perú de 1993? ¿Ya? A ver, chicos, donde dice CPP, ya, esa es Constitución Política del Perú. ¿De acuerdo? Pues el presidente fue, ni más ni menos, el presidente Alberto Fujimori Fujimori. ¿Ya? En 1992 se dio una gran disolución del Congreso, al igual que el año pasado, también nosotros sufrimos una disolución del Congreso. Pues el Congreso se cerró, ¿no? Ya por algunas diferencias políticas entre el gobierno central y el gobierno, ¿no? Del Congreso, pues, ¿no? El poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿de acuerdo? Es ahí donde se creó el Congreso Constituyente Democrático. Es por eso que dice CCD, ¿de acuerdo? Entonces, durante ese tiempo, Alberto Fujimori implementó una nueva norma, una nueva ley, que es nuestra Carta Magna y que hasta hoy en día nos gobierna. Es la Constitución del Perú de 1993. Bueno, ¿quién fue, quién estuvo a cargo del Congreso, ¿no? Constituyente Democrático? El presidente del Congreso fue Jaime Yoshiyama. Este señor va a elaborar justamente con otros partidarios políticos donde elabora la Constitución de 1993. El presidente es la única persona en promulgar, ¿no? De mandar mensaje a la nación, ¿de acuerdo? Pues el presidente, pues no, va a promulgar o promulgó la Constitución de 1993
el día 29 de diciembre de 1993. Ahí se promulgó. Y luego, dado de su publicación, tiene que pasar 24 horas, y posteriormente, ¿no? Se dio vigencia, fue el 31 de diciembre de 1993. Pero, en su gran mayoría, ¿no? Y en lo que nos compete en nuestra historia, la Constitución Política recién se aplicó el 1 de enero de 1994, es decir, al año siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, un previo repaso. ¿Quién fue el presidente que creó la Constitución Política de 1993? Alberto Fujimori Fujimori. ¿Quién estuvo a cargo del Congreso Constituyente Democrático? Pues Jaime Yoshiyama. ¿Cuándo se promulgó la Constitución Política de 1993? El 29 de diciembre de 1993. ¿Cuándo se dio vigencia a la Constitución Política del Perú? Fue el 31 de diciembre de 1993. ¿Ya? Pero se dio ya en sí el 1 de enero de 1994. La respuesta de cuándo se dio vigencia a la Constitución Política, cuándo se aplicó o cuándo se aplicó la Constitución Política de 1993, fue el 1 de enero de 1994. Por historia nada más y algunos casos, ¿no? He mencionado esta parte. ¿Ya? He mencionado esta parte. Acá. Esto no. ¿Sí? Esto es 1 de enero de 1994. Pues vamos a ver la estructura de nuestra Constitución Política del Perú. Pues la Constitución Política de 1993 presenta la siguiente estructura. Un preámbulo, 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones transitorias, una declaración. Vamos a observar esto, en este caso, aquí es más detallado, ¿no? Le he hecho un poquito para que ustedes puedan comprender más acerca de nuestra Constitución Política. Los títulos y los artículos. El título número 1 va a constar de 4 capítulos. Va a ir del artículo 1 hasta el artículo 42. De la persona y la sociedad. ¿Qué nos habla? Trata sobre los derechos fundamentales, sociales y económicos de la persona. ¿Ya? Ahí va a entrar nuestros derechos, nuestros primeros derechos en sí. Derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho a una nacionalidad, derecho a una vivienda, derecho de estudiar, la libertad de expresión, ¿no? Etcétera. A un buen trabajo. ¿De acuerdo? El segundo título va a hablar sobre el Estado y la Nación. Pues va a constar de 2 capítulos nada más. ¿Sí? ¿Y cuántos artículos va a ir? Va a ir desde el artículo 43 hasta el artículo 57. ¿Ya? ¿Cuántos artículos va a tener? 15 artículos. ¿De qué nos habla el segundo título del Estado y la Nación? Pues trata sobre la nacionalidad, el del territorio y de los tratados. ¿Sí? Todo lo que posee el Estado. ¿De acuerdo? Pues también en la tercera parte del régimen económico va a tratar de 6 capítulos. Y los artículos de dónde a dónde abarca es del artículo 58 hasta el artículo 89. En total, ¿cuántos artículos son? Son 32 artículos. Pues ¿de qué nos habla del régimen económico? Pues trata sobre la propiedad, los tributos, los presupuestos, la moneda,
las bancas, ¿no? O sea, es decir, los bancos, ¿de acuerdo? Al régimen agrario. Ya, ahí trata sobre la propiedad, de pagar tributos, aranceles, etcétera, el presupuesto económico nacional, ¿no? También va a hablar sobre el Banco de la Nación, la Contraloría General. Son instituciones que van a controlar este régimen económico, ¿de acuerdo? 4. De la estructura del Estado. Título, ¿no? Título 4 y capítulo 14. Pues va a ir del artículo 90 hasta el artículo 199. ¿Cuántos artículos va a tener? 100 artículos. De los cuales este cuarto título de la estructura del Estado va a hablar sobre los tres poderes del Estado. ¿Qué quiere decir? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿De acuerdo? Pues también va a hablar sobre las regiones, los municipios, así como órganos constitucionales autónomos a ellos. ¿De acuerdo? Pues a ellos va a conllevar lo que viene a ser tanto la marcha política del país como también la parte económica. ¿De acuerdo? Sí, ahí va a estar las funciones de estos señores que van a ingresar sobre los tres poderes, ¿de acuerdo? En el título número 5, ¿sí? Ahí vamos a hablar sobre de las garantías constitucionales, que solamente va a constar de ningún capítulo, solamente va a tener artículo 200 al 205, va a constar de 6 artículos, ¿de acuerdo? Ello va a conllevar, trata sobre las acciones de las garantías y el Tribunal Constitucional. Estamos hablando ahí del habeas corpus, el habeas data, ¿no? Que va a amparar al derecho de la persona cuando es injustamente acusado de algo, ¿sí? O también de la población cuando necesita algo que verdaderamente, ¿no? Se hace sentir en la población, ¿ya? Entonces, de eso se habla el título 5 de las garantías constitucionales. Ahora bien, pasamos al título número 6 de la reforma de la constitucional. Pues en el artículo que va a estar es el artículo 206 y solamente va a constar de un artículo. Pues la suma total sale 206 artículos. ¿De qué va a hablar el capítulo o el título número 6 de la reforma constitucional? Pues ahí va a tratar sobre el mecanismo formales, ¿no? Y procesales para cambiar la constitución, para que pare la constitución, o toda la constitución, pues, ¿no? O mejorar los artículos necesarios de esta, ¿ya? Entonces, y hacemos un breve repaso, que ¿cuántos títulos tenemos en total en la Constitución? 6 títulos. ¿Cuántos capítulos tenemos en la Constitución? Pues hay que sumar ahí, pues, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, los que son matemáticos, 26 capítulos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos artículos en toda la Constitución tenemos? Claro, 206 artículos. Y ahí está, pues, ¿no? El primer título nos menciona la persona y la sociedad. El segundo, el Estado y la nación. El tercero, del régimen económico. Del cuarto, la estructura del Estado. El quinto, las garantías constitucionales. Y el sexto nos da a conocer la reforma constitucional. Pues bueno, chicos, ha sido un tema muy bonito sobre nuestra constitución política del Perú. Espero les haya gustado y sobre todo me haya entendido. Bueno, sin más explicación que dar, me paso a retirar, chicos.
Cuídense. Hasta luego.